que han venido muchas, muy bien, que dice, es un tema que ha venido muchas, pero muchas preguntas, definitivamente, pero no son fáciles de responder. ¿Por qué? Porque Sencico tiene su propia dinámica académica, ¿no? Tiene su propia estructura teórica, entonces el profesor tiene que adecuarse a esas condiciones. Porque como te mencioné, una cosa es que tú vayas a una academia preuniversitaria y otra cosa es que tú te prepares para Cencico, que es un instituto. El marco teórico es totalmente diferente, ¿no? Cencico maneja su propia teoría y obviamente para el nivel preuniversitario también. No difieren tanto, pero sí en algunas cuestiones concretas sí difieren, ¿no? Ahora sí, por favor, cambiamos, pasamos, estimada Casey. Listo. Dentro del tema conocido como la Constitución Política, hemos hablado de tres capítulos, ¿ya? O se va a hablar de tres capítulos. El primer capítulo que ya lo tocamos es el concepto, ya sabemos de eso. El segundo capítulo que ya hemos hablado también son las estructuras o las partes de una constitución. Y el tercer y último capítulo, el cual todavía estamos desarrollando, es la constitución política del Perú. O sea, aquí en ese tercer y último capítulo solamente y exclusivamente estamos hablando de nuestra constitución política, ¿ok? De nuestra constitución política. ¿Cuántas cosas vamos a hablar sobre nuestra constitución política peruana? Cuatro cosas vamos a hablar. Lo primero que hemos hablado en la clase pasada es el poder constituyente. Recuerda, por favor, cuando nosotros hablamos del poder constituyente, estamos hablando de instituciones que se van a encargar de realizar una constitución. ¿Y cuántas serían las instituciones que se encargan de crear una constitución? Dos serían las instituciones, no te vayas a olvidar. El primero sería la forma conocida como Congreso Constituyente y la otra Asamblea Constituyente. Ya sabes tú la diferencia también. Bueno, después de ver el poder constituyente, hemos visto la evolución histórica de las constituciones en el Perú, ¿ok? La evolución histórica de las constituciones en el Perú. Y ahí dimos un dato muy importante, ¿no? ¿Cuántas constituciones existen en el Perú? Y evidentemente, si tú vas a una universidad o postulas, disculpa, una universidad, 12 serían las constituciones. Sin embargo, para Cencico, dentro de su marco teórico, no son 12. ¿Cuántos serían? Serían 13. Profesor, ¿cuál es la constitución que aglomera Cencico o que reconoce Cencico también como constitución? La constitución que se creó en la Confederación Perú-Boliviana, ¿ok? Esa es la treceava constitución que generalmente no se considera en un sistema preuniversitario, ¿no? Profesor, la tercera cosa de la cual vamos a hablar, ahí, en la tercera cosa que vamos a hablar es de la actual constitución vigente. O sea, vamos a hablar solamente y meramente de la constitución política de 1993. Y en el cuarto punto, profesor, ¿de qué hablaremos? De la reforma constitucional. O sea, cómo se puede cambiar una constitución. Ahora sí, estimada Luna Casey, por favor, pasas, porque eso ya lo vimos, ¿no? Casey, pasas, por favor, de PPT. Le robó su celular, creo que. La otra, por favor. Muy bien, ahí. Por favor, bórrame todo lo que se encuentra en la pizarrita, por favor. ¿Ya? Por cierto, Casey, tú tienes, acepta por favor a a las personas que se van integrando, ¿ya? Por favor. Como tú tienes el anfitrión, tienes esa potestad. Casey, Ana María ingresó. Vamos a ver si Ana María ingresó. Ahí está, tarde como siempre. Listo. Ahora sí, tercer punto que vamos a tocar, alumno, es la constitución política del Perú, pero actual. Y tú sabes que la constitución política del Perú actual es la constitución política de 1993.
Mira, si tú me respondes esta pregunta, mi respeto, alumnito. Antes de la Constitución Política de 1993, ¿cuál era la Constitución? ¿Cuál era la Constitución? Respóndeme esa, vamos, vamos. Antes de la Constitución de 1993, ¿cuál era la Constitución? Muy bien, Alexander, perfecto. Era la Constitución de 1979. Con qué presidente de la República se aprobó? Muy bien. Con el presidente Fernando Belaúnde Terry. Pero ¿cómo se llamó el presidente del Congreso Constituyente? El presidente de la República que lo aprobó, evidentemente, fue Fernando Belaúnde Terry, pero ¿cómo se llamó el presidente del Congreso Constituyente? O sea, el presidente que se encargó de dirigir la elaboración de la Constitución. Ah, no te acuerdas. No te vayas a olvidar, ¿eh? El presidente del Congreso Constituyente fue el gran aprista disculpa, el gran aprista Aya de la Torre. Ya aquí Hipólito Unanue, y Hipólito Unanue ya había muerto ya para ese entonces. No. Ahora sí, alumnito. A ver, por ahí Pariona creo que está aquí viendo. No puede ingresar. Casey, acéptalo por favor a Pariona. Quiero pidiendo la solicitud. Listo, muy bien. Continuamos, ¿eh? Ojo, de la Constitución Política actual de 1993, alumno, vamos a hablar dos cosas. La primera, vamos a hablar de los datos generales, ¿ok? Vamos a hablar de los datos generales que que necesitamos rescatar sobre la Constitución de 1993. Y luego, recién vamos a hablar sobre la estructura de la Constitución Política de 1993, ¿ok? Esas dos cositas vamos a hablar en ese tercer punto. La clase pasada hemos hablado evidentemente un poco de esto, pero como nos quedaba poco tiempo, evidentemente no lo terminamos, ya no lo terminamos. Pero el día de hoy tenemos que terminarlo bien y de manera un poco más detallada, porque la clase pasada fue bastante corrido, ¿no? Esta partecita especialmente. Ahora sí. Casey, por favor, apaga los audífonos que están prendidos, pero gracias. Primer dato, Profesor, dígame, buenas, presidente, ¿me podría volver a ¿cómo? repetir, por favor, de lo que me dijo? Ya, el presidente del Congreso Constituyente, el nombre, Sí, por favor. ya, Aya de la Torre se llamó. Ay, 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 profesor. Aya de la Víctor Torre, él Ayala fue, de la Torre. exacto, Víctor Raúl Aya de la Torre, quien fue el presidente, y también es conocido sobre todo porque fue presidente, disculpa, fue fundador del Partido Aprista Peruano. Por eso más la gente lo conoce. Y hay colegios a su nombre todavía. Claro, también hay colegios a su nombre, perfecto, muchas gracias por el aporte. Muchos de los apristas pues lo consideran un ídolo, pues, ¿no? Bueno, en fin, cada uno con sus criterios políticos, ¿no? Bueno, continuamos, alumnos. Datos generales de la Constitución de 1993. ¿En qué gobierno se va a aprobar esta Constitución de 1993, que es la actual Constitución? En el gobierno de Alberto Alberto Fujimori. Fujimori, ¿ok? En esa presidencia se va a aprobar la constitución actual, ¿ok? Ahorita, pues hoy en día, si un chinito se postula, seguro que de nuevo gana, porque ahorita pura gente otaku nomás ve muchachos, pero en ese entonces también era bastante conocido Alberto Kenia Fujimori. En fin, alumnos. La otra cosita, el otro dato general que nos toca saber también es en qué coyuntura se dio esta nueva constitución. O sea, en qué situación se va a generar esta nueva constitución. Y nosotros dijimos claramente que la coyuntura era, o la situación en la que se creó esta constitución, era un gobierno de emergencia. Y decíamos que era un gobierno de emergencia claramente porque el gobierno de Fujimori pasaba por una crisis económica,
una crisis política y obviamente una crisis social, ¿ok? Había crisis nada más. En ese sentido nació la Constitución de 1993. Ahora sí, a partir de acá, eso, bueno, esas dos cositas son datos generales que mínimamente deben saberlo, obviamente, ¿no? Pero a partir de abajo es lo que más me interesa que te sepas porque a partir de aquí es donde han venido las preguntas, ¿ok? A partir de abajo, de las formas de poder constituyente, ya han venido, ¿ok? Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es la forma de poder constituyente que creó la Constitución? Pero obviamente es necesario primero aclarar el concepto, ¿no? Cuando hablamos de poder constituyente, Ya, ¿de qué hablamos? ya vámonos, vámonos. Apágale Asamblea, el audio. Ya, como hoy día es ¿cómo se llama? Curso de política. Ya escucho nomás. Apágale el Cuando hay más audio, por favor. de Casey, Asamblea Constituyente y cerca de eso, de pues, ya. Congreso Constituyente. La ley. Casey, Casey está. Casey. Gracias, Casey. Listo. Ahora sí. Continúo. Miren, como vuelvo a mencionarte, alumno, ¿cuál fue, otro dato general es cuál fue el poder constituyente que creó a la Constitución? Pero antes de continuar hay que hacerte retroalimentar, ¿no? Primera palabra que necesitas retroalimentar, poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente, Luz? ¿Qué es el poder constituyente? A ver, por ahí han escrito. Nada. ¿Qué es el poder constituyente, muchachos? Me dice que lo hemos hecho la clase pasada nomás, ¿eh? Eh, es para poder crear una constitución, profesor. Muy bien. Es una institución o son instituciones que van a permitir crear una constitución. Ahora, que ya sabemos eso, lo más importante es saber cuántas formas de poder constituyente existen. ¿Cuántas formas de poder Dos, dos, constituyente existen? Muy bien, dos. existen dos tipos de formas de poder constituyente. La primera, ¿cómo se llama? Congreso Constituyente y el otro la El Asamblea. Congreso Congreso, Constituyente. ¿Y la otra? Asam- Muy bien, Asamblea ¿Asamblea qué? Constituyente. Muy bien, y la otra se llama Asamblea Constituyente. Perfecto. Ahora, ¿qué es un Congreso Constituyente? Es un El grupo grupo, de personas que redactan la Constitución y crean leyes. Ya, está bien, pero hay que articular ahí. Hay que entender el sentido de eso. O sea, está bien, crean una constitución, perfecto. Pero ¿qué pasa una vez que terminan de elaborar una constitución? ¿Se quedan o se van? quedan para así creando queda- leyes. ¿Se quedan para qué? Para seguir creando leyes. Muy bien, para seguir creando leyes, pero en base a esa nueva constitución. ¿Ok? Ahora, la Asamblea Constituyente. ¿Qué es la Asamblea Constituyente? Igual, grupo de personas elegidas que van a redactar también una nueva constitución y que se van. Muy bien. Y que una vez terminado de redactar la Constitución, ¿qué pasa? Se retira. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Qué forma de poder constituyente creó a la Constitución? ¿La creó un Congreso Constituyente o la creó una Asamblea Constituyente? La respuesta sería ahí, Congreso Constituyente, ¿ok? Un Congreso Constituyente es el cual va a formar la actual Constitución, pero ellos no le llamaron Congreso Constituyente, ¿no? Sino que le van a poner una palabrita más, como se dice. Le van a denominar Congreso Constituyente Democrático, que en sus siglas significa CCD.
O sea, profesor, usted me está tratando de decir que estas personas que crearon la Constitución, una vez que terminaron de redactar la Constitución, ¿se quedaron todavía para poder elaborar leyes? Sí, efectivamente, porque era un Congreso Constituyente. Profesor, ¿y cuántas personas, profesor, habían aquí, en este Congreso Constituyente, en este Congreso que estaba encargado de redactar la Constitución? Habían 80 integrantes, alumnos, 80 integrantes que representaban a todo el país de cierta forma, ¿ok? Pero dentro de este Congreso Constituyente, o sea, Congreso que principalmente tiene la labor de elaborar una constitución, tiene que haber un presidente, pues. Tiene que haber una persona que lidere. Y esa persona que lideró al Congreso Constituyente es otro chinito, pues hijo. ¿Cómo se llama? Jaime Yoshiyama Tanaka. En la de 1979, el presidente del Congreso, el presidente de la eh, del Poder Constituyente fue Aya de la Torre, pero acá es el señor Jaime Yoshiyama Tanaka. El presidente de la República de la Constitución de 1979 fue el señor Fernando Belaúnde, pero el presidente de la República aquí de la Constitución Política de 1993 fue Kenji Fujimori, Alberto Kenya Fujimori, disculpa. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor, sí. Listo, muy bien. Ahora sí, por favor, bórrame toda esa pizarrita, estimada alumna que hice. Por favor, ahí en el grupo alguien que escriba que ya ingresó el estimado alumno Pariona. Listo, muy bien. Tercer dato, ya lo hemos hablado entonces. ¿Cuál fue la forma de poder constituyente que creó a la actual constitución? Tú ya sabes que fue un Congreso Constituyente, el cual se llamó Congreso Constituyente Democrático, integrado por 80 personas y su presidente era Jaime Yoshiyama Tanaka. Perfecto, ya sabemos ese dato importante. Ahora, otro dato importante, y esto fue pregunta de examen de admisión nivel sencillo, para que para que Fujimori pudiera crear la constitución, alumno, esta constitución tenía que ser aprobada, ¿ok? Tenía que ser aprobada. O sea, tenía que ser ratificada mediante referéndum, ¿ok? Porque, eh, porque si no se aprobaba mediante referéndum, definitivamente la constitución no iba a, a, a estar con vida, como se dice hasta el día de hoy. Ahora, muchos se preguntarán, ¿no? Profesor, ¿y usted cuando habla de referéndum, a qué se está refiriendo? Para poder entender esta parte, alumnito, necesito, estimada alumna, Casey, que pases a la otra página, al otro PPT, adelante, una página nomás adelante. Muy bien, primero hay que entender este concepto clave que es la palabra referéndum y con eso automáticamente entendemos todo, como se dice. El referéndum entonces, alumnito, es una consulta al pueblo, ¿ok? Profesor, ¿quién le consulta? Las autoridades, pues. Vuelvo a repetir, un referéndum es cuando las autoridades consultan al pueblo. Ahora tú te preguntarás, profesor, ¿y cómo le consultan al pueblo? ¿Acaso van casa por casa y le dicen si quieren esto, si quieren otro? No. La forma de consultar es mediante un voto, mediante una votación popular, mediante una votación que tiene que realizar el pueblo. En esa votación que tiene que realizar el pueblo tiene solamente dos alternativas, o marca sí o marca no, simplemente, o sí o no. De esa forma se le consulta al pueblo en un referéndum, pues alumno. Vuelvo a explicarte esta partecita especial, ¿ya? Aunque yo creo que sí has entendido, ¿ok? Pero igualmente para terminar la explicación correctamente. Un referéndum es una consulta al pueblo, es una consulta que se le hace al pueblo.
¿Cómo se le hace esa consulta al pueblo? Mediante una votación popular, o sea, el pueblo tiene que votar. Ahora, muchos se preguntarán, profesor, ¿sobre qué se vota o sobre qué se tiene que votar en ese referéndum? Bueno, alumnos, por ejemplo, se puede votar sobre una ley, ¿no? Quizás por ahí esa ley es muy, pero muy debatida a nivel nacional, muchas personas están a favor, muchas personas están en contra, entonces automáticamente la autoridad se da cuenta justamente de que está teniendo buena aceptación, pero también está teniendo mala aceptación. Entonces dice, como es una ley importante, mejor la lleva a referéndum, o sea, la llevo a votación del pueblo. Pero no solamente esta consulta puede ser en base a una ley, sino también esta consulta se puede realizar en asuntos de especial importancia en el Estado. Hubo un caso bastante extraño, por ejemplo, el tema del CNM. El CNM era el Consejo Nacional de Magistratura. Sus funciones eran súper amplias. El Consejo Nacional de Magistratura básicamente ponía y sacaba jueces a nivel nacional. Pero salió pues todo unos audios de la corrupción, todo una cosa pues desastrosa, corruptamente. Entonces el presidente Martín Vizcarra, creo si no me equivoco, mandó a hacer un referéndum. Ese referéndum consistía en si el CNM, que significaba Consejo Nacional de Magistratura, debía seguir vigente o debería eliminarse. La gente decidió eliminar al Consejo Nacional de Magistratura y en contra de esto se crea por eso el Jurado Nacional el Jurado Nacional, el JNJ, que no recuerdo, Jurado Nacional de Justicia, si no me equivoco, el Jurado Nacional de Justicia, ¿ya? Entonces, mira, se le preguntó sobre algo especial e importante al Estado, al pueblo. Entonces, en esos dos casos, se le puede consultar al pueblo, se le puede consultar sobre una ley o sobre asuntos importantes que tenga el Estado. ¿Ok? En esos dos casos se le puede consultar al pueblo mediante una votación. ¿Hasta ahí se comprendió? ¿Se comprendió lo que es un referéndum? Sí, profe. Muy bien. No, dice Alexander. Seguro, Alexander ya dijo que no. Ya, a ver, vamos a explicar de nuevo en todo caso. Vamos de nuevo. Referéndum. Referéndum. A ver, el referéndum, muchachos, es una consulta que se le hace al pueblo. Por ejemplo, ¿qué es consultar? Es, mejor dicho, pedirle su opinión a alguien. Eso es consultar. Es como, por ejemplo, cuando tu mamá te dice, ya, ¿qué color de calzoncillo quieres? ¿Amarillo o rojo o negro? ¿Qué está haciéndote a ti? Consultándote, ¿sí o no? Entonces es pedir tu opinión. El referéndum también es eso. El referéndum es una consulta. O sea, es pedir una opinión. Pero ¿a quién le pide opiniones? Le va a pedir opiniones al pueblo, pues, ¿ya? Entonces el referéndum es una consulta al pueblo. Es una opinión que se le está pidiendo al pueblo. Ahora muchos se preguntarán, profesor, ¿y cómo se le consulta al pueblo? ¿Cómo se le pide la opinión al pueblo? Pues fácil, mediante una votación popular, pues. O sea, mediante una votación en la que tiene que participar el pueblo. En esa votación, el pueblo puede votar, ¿ok? Puede votar, pero solamente tiene dos opiniones, o marcar sí o marcar no, dependiendo la ley, qué sé yo, supongamos que la ley dice, disculpa, supongamos que la consulta dice de la siguiente manera, ¿no? ¿Usted está de acuerdo al matrimonio gay? Supongamos que la consulta al pueblo sea así, ¿no? Supongamos que la consulta, vuelvo a repetir, sea, ¿usted está de acuerdo al matrimonio gay? Entonces, tú Muerte a los solamente gays. tienes, tú solamente tienes dos opciones para marcar, o sí o no, ya depende de cada uno, obviamente, la respuesta. Pero
Así se le tiene que consultar al pueblo mediante una votación en la que solamente tiene la palabra sí y solamente tiene la palabra no. ¿Ok? Ahora, otra parte, la segunda parte que tienes que comprender sobre el referéndum es sobre qué va a opinar, sobre qué es la consulta que se le tiene que hacer al pueblo en un referéndum. ¿Ok? Aquí solamente hay dos formas en las que se le tiene que pedir opinión o consulta al pueblo. La primera, se le puede consultar o se le puede pedir opiniones mediante su voto, obviamente, para una ley. ¿Ok? Se le puede pedir una consulta o una opinión sobre una ley, la primera. ¿Y en qué otro caso más, profesor, se le puede pedir una opinión o una consulta al pueblo? También en asuntos de especial importancia que pueda tener el Estado, ¿no? Quizás el Estado quiere cambiar algo del Estado, entonces le consulta al pueblo, ¿no? Yo creo que con eso sí ya quedó, ¿verdad? ¿O hay alguna consulta, alguna duda por ahí? Profesor, una consulta, a ver. Dígame, dígame. Cuando hablamos de consulta, ¿Ya? no necesariamente es digamos, porque apruebe o salga sí o no, es definitivo, ¿no? O sea, si gana el sí por la consulta del referéndum, no necesariamente va a ser sí, ¿no? El cambio de la ley, pues, ¿no? O es, como dices, consulta, es solamente consultar. No es definitivo que según esa consulta que le hicieron al pueblo, tomen esta decisión, ¿no? ¿O me equivoco? Ya, muy buena apreciación en realidad. Eh, es cierto, ¿no? O sea, es que eso depende mucho de las autoridades, ¿no? Si una autoridad, o sea, de que se tiene que hacer caso a un referéndum, o sea, una consulta al pueblo, se tiene que hacer, porque el pueblo dijo que no o quizás dijo que sí. Pero eso, ¿quién a la final lo va a determinar? La autoridad. Si la autoridad es una persona democrática, responsable, qué sé yo, tiene buenas cualidades, respetará el referéndum, o sea, respetará lo que ya ha dicho el pueblo. Pero si supongamos la autoridad es una autoridad que no es democrática, es dictatorial, entonces esa autoridad no va a respetar esa consulta, no va a respetar esa consulta. Así que depende mucho de las autoridades, ¿no? Pero personalmente para mí sí debería hacérsele caso, ¿no? Depende mucho de las autoridades. Esa es la respuesta. De quién esté gobernando depende mucho. ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo, perfecto. Retrocedemos, por favor. Bórrame todo eso que hay, sí. Bórrame todo eso, por favor. Ahora, muy bien. La constitución, alumno, o sea, Fujimori quería la constitución, de hecho que sí, ¿no es cierto? Quería cambiar la constitución para poner diferentes cosas que él cambió, ¿no? Y, pero, él, pero Alberto Fujimori, ¿qué hizo? Alberto Fujimori pidió un referéndum, o sea, le consultó al pueblo para ver si ellos querían o no querían aprobar la creación de una nueva constitución. Fujimori no es que va a decir, ya bueno, mi constitución y yo la apruebo porque yo quiero. No. Fujimori hizo un referéndum, o sea, le preguntó al pueblo si quiere una nueva constitución o si no quiere una nueva constitución. Y el pueblo dijo que sí. El pueblo aprobó esa nueva constitución. ¿Ok? Ahora, ¿qué día se aprobó? ¿Qué día se ratificó para que se creara una nueva constitución? El 31 de octubre de 1993. Ojo,
Con esto quiero que entiendas que aquí todavía no se ha creado la Constitución. Acá simplemente Fujimori preguntó al pueblo, consultó al pueblo si ellos querían una nueva Constitución o no. Eso nada más, ¿ok? Pero todavía para que se apruebe la Constitución tuvieron que pasar unos meses, porque elaborar una Constitución demora, ¿ok? Entonces, profesor, ¿cuándo se aprobó o cuándo se promulgó una Constitución? Esto de acá se promulgó todavía o se aprobó el 29 de diciembre de 1993. O sea, después de 2 meses, después de habérsele consultado al pueblo, recién después de 2 meses, recién se aprobó nuestra nueva constitución, o sea, la constitución de 1993. Es que se tiene que organizar esa constitución, se tiene que estructurar, se tiene que pensar qué se va a poner, entre otras cosas más. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, se aprobó esta nueva constitución el 29 de diciembre de 1993, pero esta constitución tenía que publicarse sí o sí en el diario oficial que tiene el Estado peruano. ¿Y cómo se llama ese diario oficial que se encuentra, disculpa, que tiene el Estado peruano? El diario El Peruano. Así se llama simplemente el diario oficial del Perú, el diario oficial El Peruano. ¿Y por qué hace esto, profesor? Lo que pasa es lo siguiente, alumno. Cuando se aprueba una norma, cualquier norma, alumno, automáticamente tiene que publicarse en el diario oficial del peruano. Y al día siguiente de que se ha publicado en el diario oficial del peruano, ¿qué tiene que pasar, profesor? Tiene que entrar ya sí o sí en vigencia. ¿Cuándo se publicó, profesor, en el diario oficial del peruano? Se publicó el 30 de diciembre de 1993. ¿Y cuándo tiene que entrar en vigencia? Al día siguiente, pues. Si ya se publicó en el peruano, el 30 de diciembre de 1993, al día siguiente nomás tiene que entrar en vigencia. O sea, en vigencia, si te preguntaran a ti, Primero. no, 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 no. Si te preguntaran a ti verdaderamente cuándo entró en vigencia la Constitución, ¿qué responderías? Al día siguiente. Exacto, o sea, el 31 de diciembre de 1993. Pero es 31 de diciembre. ¿Qué hay el 31 de diciembre? Año nuevo. Año nuevo. La gente está en otras. Ya la gente está haciendo sus actividades, está metiéndose cuetones, quemando su ropa, estrenando el nuevo outfit. Por eso es que Sencico no toma como base este 31 de diciembre de 1993. O sea, sí lo toma, pero te pregunta otra cosa diferente. Te pregunta, ¿cuándo entró con rigor verdaderamente la nueva constitución? ¿Cuándo entró con rigor en vigencia, disculpa, cuándo entró en vigencia, pero con rigor, la nueva constitución? O sea, ¿cuándo entró en vigencia con verdadero uso de la nueva constitución en el territorio peruano? Es por eso que ellos ponen 1994, el 1 de enero de 1994. O sea, al día siguiente de Año Nuevo, como se dice, ¿ya? Pero recuerda, en vigencia entra el 31 de diciembre de 1993, sí o sí, ¿ok? Sí o sí. Pero con rigor, ¿cuándo entra con rigor? El 1 de enero de 1994. ¿Se entendió? Sí, ¿Se profe. entendió o no se entendió? Mira, acá hay muchas, pero muchas, muchos datos, ¿eh? Entonces todos los tenemos que manejar sí o sí. ¿Cuándo se ratificó la Constitución? O sea, ¿cuándo fue aprobada por referéndum? ¿Cuándo se promulgó? ¿Cuándo se publicó en el diario peruano? ¿Y cuándo entró en vigencia? Son los años que necesitamos manejar. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta?
¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿O todo claro? Todo claro, profesor. Muy Profesor, bien, estimada. Sí, dígame, si dígame. se aplicó con rigor, ¿cómo, o sea, cómo así, Ya. como Muy bien. Con rigor, o sea, con mayor fuerza. O sea, ¿cuándo entró en vigencia en sí? En sí, ¿cuándo entró en vigencia? Después de 5 días. No, no, que 5 días. ¿Cuándo entró en vigencia? 31? Verdaderamente. Exacto, el 31 de diciembre de 1993. Pero, recuerda, ese día la gente está en otras. La gente, Mm, nada, que nueva constitución no me interesa, yo está estoy en mi ebrio. año nuevo. Está ebrio, mejor, ya tengo otras, ¿ya? Pero, verdaderamente, entonces, ¿cuándo entró con fuerza, con verdadero rigor, mejor dicho, en vigencia la nueva constitución? El 1 de enero de 1994. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que, entonces se aprobó el 1 de enero de Pero la 1994. gente no No, lo atacó, no, hizo caso el 1 de enero, bro. claro, por eso digo, pero entró en vigencia el 31 de diciembre, pero no le hizo caso, que es diferente. Pero por eso, con rigor, sí o sí, ya todo mundo, todas las instituciones públicas a nivel nacional tenía que acatar, pues, sí o sí, quisiera o no quisiera. ¿Se entendió ahora, Lunito? Sí. Sí, profesor, Listo, todo muy claro. bien. Listo, muy bien. Ojo, una cosa es que entre en vigencia, pues, ¿no? Y otra muy diferente es que cuando se hace uso verdaderamente. Y eso se usó verdaderamente el 1 de enero de 1994. Por eso, con rigor, entró en vigencia ya en el 1 de enero de 1994. Eso es para Sencico, pues, ¿no? Eh, pero no eh, para una academia universitaria, ¿no? Ellos sí reconocen el 31 de diciembre de 1993. Pero es que también hay que leer muy bien, ¿no? O sea, hay que leer muy bien ahí la pregunta, ¿no? En este caso, Sencico no te quería hacer confundir tampoco. Sencico, por ejemplo, no te puso 31 de diciembre, te puso de frente 1 de enero de 1994. Y tú marcabas ese y ya estaba, porque no había otra más. No había otra más para marcar, definitivamente. Bueno, hemos terminado con eso. Pasamos a otra característica más, ¿ya? La siguiente característica es, después de la salida de Fujimori, obviamente, ¿qué presidente ingresa a gobernar? El señor Alejandro Toledo, pues, hijo. Ya el señor Alejandro Toledo, que más se lo conocía por sus juegos que por sus acciones. Sí, Pero conchito. ojo, este señor, este señor antes de que llegara al poder era un contrafujimorista, ¿eh? Era una persona que quería acabar supuestamente con la corrupción y por eso mucha gente le creyó, pues, ¿no? Inclusive este señor básicamente dirigió, organizó, no, dirigió o fue una de las grandes impulsoras de la famosa marcha de los cuatro suyos. ¿Por qué se le dice la marcha de los cuatro suyos? Porque muchas personas de diferentes regiones del Perú llegaron a concentrarse a Lima con el único objetivo de tumbarse a Fujimori. Entonces, como este señor fue uno de los grandes impulsores de esta marcha, mucha gente, pues, cuando se postuló este señor, votó por Alejandro Toledo, pues, alumno, ¿ya? Y cuando él llega a la presidencia, alumno, él crea una ley, la llamada Ley 27600. Esa ley, Alejandro Toledo que crea, ¿qué es lo que hace? Hace que se suprima, o mejor dicho, hace que se quite la firma de Alberto Fujimori de la Constitución Política del Perú de 1993. Toda constitución, alumno, toda constitución tiene que estar firmada por su presidente del Perú, por su presidente de la República, disculpa. Sin embargo, con esta ley 27600 decretada por Toledo, se saca la firma de Alberto Fujimori, porque para ese entonces ya, pues, Fujimori estaba ya siendo casi
o sea, había sido pues ya recontradescubierto, pues, ¿no? De las fechorías que había realizado pues en el territorio peruano. Las matanzas, la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y profesor, ¿Ya? Y no ¿cuándo es fue que lo diga arrestado? yo. ¿Quién? Fujimori. ¿Fujimori? Ujú. Fujimori, mira, lo que pasa es que Fujimori se fue a Japón, ¿no? Y desde Japón renunció en fax. Luego, Ese este señor maldito. se viene a Chile, si no me equivoco, y de Chile recién lo capturan. Porque él no viene al Perú después de que renuncia por fax en Japón. Pendejo Se va a eres. Chile y luego de Chile, ahí en Chile recién lo agarran, lo atrapan y lo traen para acá. ¿Ya? Y eso fue, creo, no recuerdo muy bien la verdad, pero debe ser más o menos en el 2005 por lo menos, que lo atrapan a Fujimori. En julio de 2005 más o menos, profe. Sí, creo que sí, por ahí, si no me equivoco. Ya, pero es porque en realidad Fujimori iba a gobernar otros 5 años más porque había ganado la presidencia. Pero bueno, se destaparon los audios, pues, ¿no? Popi Olivera fue quien sacó el primer audio, ¿ya? De Sí, cómo sí, compraban a profesor los dijo que congresistas. hizo un bien o no. No, la ¿Quién? gente dice una cosa y otros dicen otra, dicen que ha hecho un Bueno, bien. eso. Controversia, no se sabe si está bien o no, o ha estado bien, Bueno, por un ese lado. ya es que criterio de cada uno, pues, ¿no? Ya cada uno debe saber. Si está en la cárcel, no creo que sea por algo bueno, eso sí digo, ¿no? Pero bueno, es criterio de cada uno, como digo. A ver, por último, esto también ha venido, ojo alumno, en pregunta examen de admisión sencillo, por favor, ¿eh? Mira, hasta ahorita de todo lo que yo te voy hablando, han habido cuatro preguntas en este PPT nada más. La primera pregunta que hicieron, ¿cuál es la actual constitución del Perú? Obviamente 1993. Respondías automáticamente, rápidamente. Segunda pregunta, preguntaron, ¿qué es un referéndum? ¿Y tú qué respondías ahí? Es una consulta al pueblo mediante una votación popular en el cual te consultan para votar sobre una ley o sobre un asunto importante del Estado. Ya estaba, respondías lo que es referéndum. Tercera pregunta, preguntaron también cuándo entró con rigor, vuelvo a mencionarte esa característica importante, cuándo entró con rigor en vigencia la Constitución de 1993 y tú respondías el 1 de enero de 1994, ¿ya? Y la última pregunta que han hecho al UNITO es, ¿cuál es el fin? O sea, ¿cuál es el objetivo supremo, objetivo principal o fin supremo de la Constitución? ¿Ok? Esa es otra pregunta que vino, así que atento a lo que te voy a decir. Mira, ¿cuál es el fin supremo, o mejor dicho, cuál es el objetivo supremo de la sociedad y el Estado? ¿Cuál es su objetivo principal de estas dos grandes áreas, tanto como de la sociedad como del Estado? Para responder esto hay que consultar a la Constitución. Y la Constitución, alumno, ¿dónde y disculpa, dentro de la Constitución, en dónde tú vas a encontrar, en dónde se especifique cuál es el fin supremo de la sociedad y el Estado? En el artículo 1 nada más. Tú revisas el artículo 1 y ahí dice claramente, el fin supremo de la sociedad y el Estado, ¿cuál es? Y ahí te responde claramente. El fin supremo de la sociedad y el Estado es la defensa de la persona humana. O sea, el fin de toda la sociedad y también del Estado es defender a la persona humana, pero también aparte de defender a la persona humana, también tiene que buscar respetar o hacer respetar la dignidad de las personas. ¿Ok? Ese es el fin supremo, alumnito, que hay. Estimada alumna Casey, ¿estás en computadora? Sí, muy bien, Casey. Mira, entonces un gran favor. Por favor, quiero que entres a, al Google y puedas buscar ahí la Constitución Política de 1993 en PDF y compartes la pantalla, por favor, ¿sí?
Ahí, un ratito esperemos por favor a la unita. ¿Qué dice? ¿Ese profesor? Ahí, un ratito voy a ver. A ver. Uy. A ver. Sí, ahí. A grande lo puedes acercarlo un poquito más. Acércalo un poquito más. ¿No puedes acercarlo? Todo el mundo ve, ¿verdad? ¿No puedes hacerle zoom? Ahí Sí está, se ve, zoom, profe. zoom. Sí se ve, ¿no? Ya listo. Ahí, lo que me interesa es el artículo 1, nada más, para que no vayas a pensar que yo te estoy floreando, que el profe viene acá. No leo la Constitución, profe. Ahí está, mira, el artículo número 1. Abájalo, por favor. Pon el artículo número 1, por favor, estimada alumna. Mucho, mucho, mucho. Ahí está, claro. 1, artículo 1. Ahí está, muy bien. Mira, eh, ya, mira, aquí está. Artículo número 1. Yo te dije que Sencico preguntó una vez que cuál era el fin supremo de la sociedad y el Estado. Esa era la pregunta. ¿Cuál es el fin supremo de la sociedad y el Estado? ¿Ok? Esa fue la pregunta. Ahora, responderla era un problema para algunos que no, obviamente no se habían preparado en ingreso certero, pero para ti no va a tener que ser nunca más un problema. ¿Por qué? Porque el fin supremo de la sociedad y el Estado, ¿cuál sería? Es eh, la dignidad, disculpa, el respeto de la persona humana y el respeto de la dignidad. ¿Ok? Ese era el fin supremo al UNITO. ¿Ya? Ese era el fin supremo. No te vayas a olvidar. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Ese era el fin supremo. ¿Ok? Ahora sí, alumnita, por favor, eh, comparte el PPT. Muchas gracias, Alexander, por compartir también la Constitución. Listo, muy bien. Retrocedemos, por favor. Listo, muy bien, gracias, Casey. Ahora sí, alumnito, ya hemos terminado de hablar todo lo que tiene que ver con datos generales de la Constitución. Sin embargo, nos falta hablar otra cosa de nuestra Constitución actual, la cual es la estructura de la Constitución Política del Perú, la estructura de la Constitución Política de 1993. Pero te pregunto, alumno, todas las constituciones del mundo, ¿cómo se estructuran? ¿Cuántas partes o cuántas estructuras tienen todas las constituciones del mundo? Vuelvo a preguntar, ¿cuántas partes o cuántas estructuras tienen todas las constituciones del mundo?
Pasa, alumno, ¿cómo no vas a saber? Vuelvo a preguntar por última vez, ¿cuántas partes o cuántas estructuras tienen todas las constituciones del mundo? Sí, profe. 6 partes, todas las constituciones del mundo tienen 6 partes, no. Esas son las partes de nuestra constitución, pero todas las del mundo, ¿cuántas partes tienen? Distintos. ¿Qué distintas? Regresa, estimada Casey, al segundo PPT. ¿Al de la Constitución? Sí. Dos. No, 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 no. En ese mismo PPT. En ese mismo PPT retrocede 2, nada más. 2 PPT anterior. Retrocede 2, por favor. Uno más. Uno más retrocede. Ahí dejo. Ya, muy bien. Mira, las constituciones en el mundo, alumnos, solamente tienen 2 partes. Uno, la parte dogmática y 2, la parte orgánica. Pues, ¿cómo te vas a olvidar eso? ¿Ok? Ahora, en el caso de nuestra constitución, ¿cuántas partes tiene? Tiene 6 partes. Pero dentro de esas 6 partes que tiene nuestra estructura de nuestra constitución actual, se encuentran integradas indirectamente estas 2 partes. Eso es lo que quiero que entiendas, ¿ya? Pero todas las constituciones del mundo tienen estas 2 partes, sí o sí. La parte dogmática y la parte orgánica, ¿ok? Ahora sí, alumnita, regresa a la PPT donde nos quedamos. Listo. Como vuelvo a repetirte, en el mundo existe, todas las constituciones tienen 2 partes, la parte orgánica y dogmática. Claro que no te va a decir en la Constitución, esta es la parte orgánica de la Constitución, esta es la parte dogmática de la Constitución. No, tienen sus otros nombres, pero de que tienen el contenido de la parte dogmática y el contenido de la parte orgánica, lo tienen. ¿Ok? En el caso del Perú, alumno, la estructura de nuestra Constitución política actual, o sea, la Constitución del 93, ¿cuántas partes va a tener, profesor? Va a tener 6 partes. Pero de esas 6 partes que tiene nuestra Constitución, 3 son las más importantes que tú sí o sí te tienes que aprender y saber. La primera y más importante, el preámbulo. La segunda y más importante, los títulos. La tercera y la más importante, los capítulos. ¿Ok? Esas son las 3 partes más importantes que tiene nuestra Constitución, alumno. ¿Ya? Recuerda, primero, preámbulo. Segundo, título y tercero, capítulos, ¿ok? Primero, preámbulo, segundo, título y tercero, capítulos. Ahora tú te preguntarás, ¿no? Profesor, cuando usted habla de preámbulo, ¿de qué habla? Un preámbulo es una introducción de lo que va a venirte más adelante. Un título es un título, pues, es un título principal de las cosas que se va a hablar dentro de su contenido, ¿no? Un capítulo, los capítulos están dentro de los títulos, ¿eh? Los capítulos se encuentran dentro de los títulos, ¿ya? Ahora, ¿cuántos títulos existen en nuestra Constitución? Existen 6 títulos. El primer título, título de la persona y de la sociedad. Segundo, del Estado y la nación. Tercero, del régimen económico. Cuarto, de la estructura del Estado. Quinto, de las garantías constitucionales. Y sexto, de la reforma constitucional. Disculpa, de la reforma de la Constitución. ¿Ok? Ahora, dentro de los capítulos se encuentran ¿qué? Artículos. ¿Ok? Ahora, al final de la Constitución tú vas a ver 2 cosas más. Vas a ver disposiciones transitorias. ¿Cuántas disposiciones transitorias van a haber? 16. 16 disposiciones transitorias. Ahora, tú te preguntarás, ¿no? Profesor, ¿qué es una disposición transitoria? Su mismo nombre casi lo dice, transitoria. O sea, son pequeñas normas que permitirán pasar de la antigua Constitución a la nueva Constitución. Esas son disposiciones transitorias.
O sea, ¿qué cosas tienes que hacer tú para poder pasar de la antigua constitución que era 1979 a la constitución actual que es 1993? ¿Ok? Y por último, al final hay una declaración. En esa declaración, profesor, que se habla al final de la constitución, ¿qué se encuentra o de qué se habla? Se habla de la Antártida, pues hijo. Aunque tú no lo creas, nosotros tenemos un pedazo del cual somos encargados dentro de la Antártida, alumno. ¿Ya? Nosotros tenemos una parte dentro de la Antártida, pero, profe, entonces puedo ir a poner yo ahí mi choza, profe. No. Ese espacio que se nos ha otorgado dentro de la Antártida es para fines investigativos. No es con fines de ir a vivir ahí, no, 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 no. Es con fines investigativos, alumnito. Así que no le pases la voz a tu mancha de que te vas a ir a invadir, por favor. ¿Ya? Recuerda, solamente es con fines investigativos. Ah, ya, profesor, pero eso se habla en la declaración. Por favor, alumno, esa es la estructura que tú necesitas manejar. Tenemos un preámbulo, tenemos 6 títulos, tenemos 26 capítulos, tenemos 206 artículos, 16 disposiciones transitorias y una declaración que habla exclusivamente sobre la Antártida. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? ¿O alguna consulta tienen por ahí? Claro, pues Ana María, muy bien. No hay dudas, ¿verdad? Todo claro, por cierto. Todo claro, ¿verdad? Profesor, disculpe, entonces la estructura de la Constitución Política del Perú está constituida por 6 partes, como menciona, ¿no? Con todos sus Exacto. capítulos. La actual, la actual. De acuerdo. Ya Ya, sigo, profesor. por favor. ¿Era tu consulta, disculpa, o era una opinión? Una confirmación, disculpa. Sí, sí, se lo estaba confirmando. Ah, ya listo, perfecto. Entonces, alumnito, con esto hemos terminado esta parte. Ahora vamos al cuarto y último punto de nuestra constitución. ¿Ok? Pásala, por favor. Listo, muy bien. Si tú aprendes todo esto que yo te estoy explicando, hasta para derecho vas a servir, hijo. Porque todas estas preguntas, toda esta teoría que yo te estoy brindando, las preguntan, disculpa, inclusive dentro, se los preguntan a los fiscales, por ejemplo. Le hacen preguntas, este tipo de preguntas se lo hacen a los fiscales, se lo realizan a los jueces para que ellos puedan subir de rango. Así que ya tú eres un crack, pues, hijo. Ya te estás volviendo un crack. Te voy a enviar un video de, de derecho en donde hacen preguntas y respuestas y te vas a dar cuenta que sí, pues no, efectivamente has aprendido correctamente. Listo. Cuarto y último punto. Acá quiero que escuches muy bien, ¿ya? Disculpa, un ratito, por favor. Retrocede, estimada alumna Casey, disculpa. Listo, muy bien. Quiero que veas ahí en los títulos. El sexto título especialmente. En el sexto título, alumnito, se habla de la reforma de la Constitución. Cuando nosotros hablamos de reforma de la Constitución, hablamos de cómo se va a cambiar la Constitución o cómo se puede cambiar la Constitución. ¿Y eso en qué artículo podemos verlo, profesor? ¿Cómo nosotros podemos cambiar la Constitución? La veremos en el artículo 206. Tú vas ahorita a la Constitución, pon qué dice la Constitución, pon qué dice, vamos a comprobar acá, porque la gente dice después, profe Florero, acá florear acá en el pueblo, ponme la Constitución que dice, y vete al artículo 206. De frente al artículo 206 y agrándalo, por favor. Baja sin miedo al éxito. Todo, todo, todo hasta el final, porque el 206 es el último artículo.
Ahí está. 200. ¿Qué? Sí, Ah, ahí sí. está bien. Casey, escúchame, Casey. Mira, ahí donde dice, en la parte de arriba, donde dice el número de la página, ahí sale más y menos, ¿no es cierto? Ujú, sí. Ya, dale más. Dale clic más. Ahí está agrandando, ¿ves? Te das cuenta de la Constitución. Entonces, mira, el sexto título, muy bien, perfecto. En el sexto título de la Constitución dice, o nos va a hablar, de la reforma de la Constitución. ¿Ok? Todo esto de acá es lo que nos sirve para poder hablar nosotros de la Constitución. Todo eso yo te lo voy a resumir, obviamente, en el último PPT. Te lo voy a estructurar mejor, te lo voy a explicar mejor, porque acá está un poquito entreverado. Pero todo lo que yo te he extraído y te he puesto en esa PPT es directamente de esta Constitución, de este artículo. Yo no estoy inventando ni nada por el estilo. ¿Ok? Ahora sí, ponme el PPT, por favor. Y bórrame todo eso, por favor. Etapa derecho tuya, hijo. ¿Qué se cae? Profe, cambio de constitución, profe. La La otra otra hijita. página, ¿no? Sí, por favor, sí. Listo. Profe, pero eso ha venido en sencillo, profe, una pregunta. ¿Tú crees que por gusto te lo voy a enseñar? Porque se me da la gana. No, hijo, ha venido ya en pregunta de examen de admisión. Entonces, de ley que tenemos que saber. ¿Ok? De ley que tenemos que saber. Ahora sí, el cuarto punto es la reforma de la Constitución o reforma constitucional. Recuerda que cuando hablamos de una reforma de constitución o reforma constitucional, estamos hablando sobre cómo se puede cambiar una constitución, ¿ok? Sobre cómo se puede cambiar una constitución. Ahora, ¿dónde podemos nosotros encontrar el dato exacto sobre cómo se puede cambiar una constitución? Fácil, pues. Te acercas al artículo 206 como yo te he mostrado. Y ahí te va a iluminar mucho más cómo es que tú tienes que cambiar, cómo puedes, disculpa, cambiar la constitución. Pero antes de hablar sobre quién puede y quién no puede cambiar la constitución, es necesario saber, disculpa, sobre cómo se puede o cómo no se puede cambiar una constitución, es necesario saber quién puede tomar la iniciativa de reforma constitucional. Profesor, usted cuando habla de iniciativa de reforma constitucional, ¿a qué se refiere? O sea, ¿quiénes pueden iniciar la reforma constitucional? O sea, ¿quiénes pueden iniciar el cambio de una constitución? A eso me refiero con iniciativa de reforma constitucional. ¿Ya? O sea, ¿quiénes pueden cambiar la constitución? A eso me refiero. Profesor, ¿y cuántos serán los que pueden cambiar la constitución, profesor? Los que pueden cambiar la constitución, alumnito, pueden ser tres elementos o tres personajes, si quieres llamarlo así. Lo pueden cambiar, uno, el presidente de la República, ¿ok? Dos, los congresistas. Y tres, el pueblo. Esos tres son los que pueden hacer la iniciativa de reforma constitucional. O sea, son los que pueden iniciar el cambio de una constitución. Uno, el presidente de la República. Dos, los congresistas. Y tres, el pueblo. O sea, profesor, que Pedro Castillo cuando dijo que quería cambiar la constitución, ¿es cierto? Sí, alumno. Era cierto, sí podía ser. Pero ahorita vas a saber por qué no pudo hacerlo. ¿Ok? Ahora, recuerda, los que pueden iniciar el cambio de constitución, los que pueden hacer, mejor dicho, la iniciativa de reforma constitucional sobre el presidente de la República, los congresistas y el pueblo. Profesor, ¿cómo es que el presidente de la República puede cambiar la constitución? De la siguiente manera. El presidente de la República dice, pues, ¿no? Y mediante un papel pone que él quiere cambiar la constitución, pero él primero tiene que recibir la aprobación de quién, de todo el Consejo de Ministros. O sea, mejor dicho, él tiene que recibir primero la aprobación de todos los ministros. Tiene que aprobarlo el ministro del Interior, tiene que aprobarlo
el ministro de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo, todos los ministros lo tienen que aprobar. Una vez que lo aprueban todos los ministros, ¿quién tiene que aprobarlo? Lo tiene que aprobar al unito el Congreso, ¿ok? El Congreso lo tiene que aprobar, ¿ok? Pero el Congreso lo tiene que aprobar en 2 legislaturas. Profesor, ¿usted a qué se refiere con legislatura? Ahorita te explico. Profesor, el segundo que puede hacer la iniciativa de reforma constitucional, usted me ha dicho que son los congresistas, sí, pero para que ellos puedan cambiar la constitución, ¿quién lo tiene que volver a aprobar? Lo tiene que aprobar igualmente el mismo Congreso de la República, ¿ok? Ahora, supongamos que el pueblo ahora sea el que quiera cambiar la constitución. Bueno, el pueblo para cambiar la constitución lo hace de la siguiente manera. Tiene que tener el 0,3% de toda la población electoral con firmas comprobadas. Explico. El 0,3% de la población que puede votar, o sea, mayor de 18, que sus firmas estén, el 0,3% de toda la población que pueda votar es la que tiene que aceptar que quiere cambiar la constitución. Ahora tú te preguntarás, profesor, ¿y cómo yo sé que esa persona ha aceptado que cambien la constitución? Es que lo que pasa es que van a haber personas que te van a pedir una firma, ¿ok? Y te van a explicar quizás por qué, ¿no? Te van a decir, mire, estimado amigo, mire, estimada amiga, estamos haciendo una recolección de firmas para cambiar la constitución. Pero para eso nosotros necesitamos tu firma, te dicen. ¿Ya? Entonces tú vas a poner ahí tu DNI y tu nombre y tu firma. Pero lo que más interesa ahí sobre todo eso es tu firma, porque tu firma lo van a comprobar si efectivamente es una firma verdadera o han falsificado tu firma. Entonces, por eso te menciono, alumnito, el pueblo puede cambiar la constitución también, pero, como te vuelvo a repetir, pero para que el pueblo pueda cambiar la constitución, primero tiene que recopilar el 0,3% de firmas comprobadas de la población electoral. Si no tiene eso, no puede, ¿ok? No puede. Y profesor, cuando hablamos de 0,3% de la población electoral, más o menos de cuánto estamos hablando? Estamos hablando casi de 1,5 millones de personas, ¿no? Que parece poco, pero en realidad es bastante, ¿no? Imagínate recopilar 1 millón de firmas. Imagínate, ni con tu ex hijo duras 2 meses, 3 meses, imagínate ahora recopilar 1,5 millones de firmas, no te pasa. Es difícil, ¿no? Pero si hay un pueblo organizado, si hay un pueblo que trabaja en distintas regiones, se puede, ¿no? Todo se puede con organización, pero si no hay una organización fuerte, sólida, está bien difícil conseguir un 0,3% de la población electoral. Ahora, supongamos que se reúne el 0,3% de la población, la firma del 0,3% de la población electoral. ¿A dónde tiene que ir ese supuesto cambio de constitución? ¿Quién lo tiene que aprobar? Nuevamente lo tiene que aprobar ¿quién? El Congreso. Nuevamente tiene que aprobar el Congreso de la República. O sea, profesor, en conclusión lo que usted me está tratando de decir que el presidente de la República, los congresistas y el pueblo pueden cambiar la constitución, sí, pero ¿quién tiene que aprobarlo? A los tres, el Congreso de la República. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor. Listo. Y Ramos, por favor, ¿qué hice todo? Listo, muy bien. Ahora, como tú ya sabes, tres pueden iniciar el cambio de la Constitución. Uno, el presidente de la República. Dos, los congresistas. Y tres, el pueblo. Pero los tres, para que puedan ser aprobados,
esos cambios de constitución, ¿quién lo tiene que aprobar? El Congreso. Pero el Congreso lo tiene que aprobar mediante ¿qué? Lo tiene que aprobar mediante dos legislaturas. ¿Ok? Mediante dos legislaturas. Ahora, tú te preguntarás, profesor, ¿y a qué se refiere usted con legislatura? Vamos a los conceptos claves, pues, hijo. ¿Qué es una legislatura, profesor? Es un periodo de escúchame, una legislatura es el periodo de funcionamiento del Congreso. O sea, es un periodo en donde el Congreso trabaja, mejor dicho, ¿ya? Eso es una legislatura, es un periodo de funcionamiento del Congreso. Es un periodo donde está funcionando activamente el Congreso. Ahora, en un año hay dos legislaturas, ¿ok? O sea, en un año hay, hay meses que van a funcionar, ¿ok? Explico un poquito más. Una legislatura es un periodo donde funciona el Congreso. Profesor, ¿acaso el Congreso no funciona todo el año? No, Alonito, los del Congreso también tienen vacaciones, ¿ok? Pero en un año, en un añito, se puede hacer dos legislaturas. ¿Por qué, profesor? Porque la primera legislatura, o sea, el primer periodo de funcionamiento de, del Congreso es desde el 27 de julio hasta el 1 de diciembre. Y luego descansan, ¿no? Están descansando la mayoría de diciembre, descansan enero, descansan febrero y luego inician su segunda legislatura, que inicia desde el 1 de marzo hasta el 15 de junio. Y del 15 de junio hasta el 27 de julio descansan nuevamente. No vayas a pensar que el Congreso trabaja todo el año, para nada. El Congreso, alumnito, tiene sus vacaciones también. Por eso te digo, cuando nosotros hablamos de legislatura, estamos hablando del periodo donde funciona el Congreso, o sea, donde no está en vacaciones. Y te pregunto, alumnito, ¿cuántas legislaturas hay en el año? O sea, ¿cuántos periodos en las que funciona el Congreso habrá en el año? Vamos, vamos, ¿cuántos periodos existirán en un año? ¿Cuántos periodos de legislatura? Muy bien. Van a Solo dos. existir dos periodos de legislatura. El primer periodo de legislatura o el primer periodo de funcionamiento del Congreso será el 27 de julio al 1 de diciembre. Profesor, ¿y los demás días qué hacen? Vacaciones, pues, hijo. ¿Cuándo empieza su segunda legislatura, profesor? Su segunda legislatura, o sea, su segundo periodo de funcionamiento, ¿cuándo será? Del 1 de marzo hasta el 15 de junio. Profesor, ¿y qué hacen luego hasta el 27 de julio? Vacaciones, pues, hijos del Congreso. No vais a creer que ellos trabajan todo el año, por eso te digo. Ahora, quiero que vayamos a esta parte que es lo que más me interesa. Ahora que ya sabes que es una en tu mente tiene que estar que legislatura es un periodo donde funciona el Congreso. Eso es lo que tiene que estar en tu mente para que entiendas lo que te voy a explicar. Recuerda, Lunito, para que el Congreso apruebe el cambio de constitución, ¿lo tiene que hacer en qué? En dos legislaturas, alumno. ¿Ok? En dos legislaturas la tiene que hacer, sí o sí, en dos legislaturas. ¿Ok? O sea, en dos periodos, o sea, profesor, ¿se tiene que aprobar en la primera legislatura, profesor? Sí. ¿Y se tiene que aprobar también en la segunda legislatura? Sí. En dos legislaturas. Profesor, ¿y si en la primera se aprueba y en la segunda se aprueba? No va, pues. Ya no va el cambio de constitución. Pero si se aprueba en la primera y la segunda legislatura, profesor, ahí sí va. Pero si se aprueba solamente en una y en la otra se rechaza, ese cambio de constitución ya no es viable. O sea, ¿te das cuenta cómo van surgiendo las trabas? ¿Hasta ahí todo bien? Todo bien, ¿verdad? Listo, muy bien. Entonces, alumnito, entonces, alumnito, no te puedes olvidar, así lo presenta el presidente, así lo presenta el congresista, así lo presenta el pueblo, igualmente, el Congreso lo aprueba.
¿ok? El Congreso lo tiene que aprobar alumno y lo aprueba en 2 legislaturas, o sea, en 2 periodos de funcionamiento del Congreso. Pero, alumnito, es, el Congreso lo tiene que ratificar. O sea, el Congreso tiene que, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Tiene que volverlo a aprobar nuevamente. ¿Ok? Mira, explico de nuevo. El Congreso lo aprueba en 2 legislaturas, ¿ok? Supongamos que aprobó esa constitución en 2 legislaturas, perfecto. Pero ese se tiene que volver a ratificar. ¿Y cuándo se ratifica, profesor? Se ratifica, alumnito, cuando la votación es minoritaria. Pero ¿cuándo no se ratifica? Cuando la votación de los congresistas es por mayoría. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que se va a votar por el cambio de constitución. ¿Ok? Alumnito, un ratito, por favor, borras todo, por favor. Todito, todito. Listo, muy bien. A ver, para que se pueda ratificar, alumnito, a ver, te explico de nuevo mejor, ya tranquilamente. Recuerda, lo presente el presidente de la República, lo presente los congresistas, lo presente el pueblo, igualmente todo eso tiene que pasar por el Congreso sí o sí. Y el Congreso lo tiene que aprobar en 2 legislaturas, ¿ok? Sí o sí. Ahora, ¿cuántos tienen que votar dentro del Congreso, profesor, para que se apruebe? Alumnito, tienen que votar, por ejemplo, 2,3% de congresistas. De los 130 congresistas, ¿cuántos serían, profesor, las personas que tendrían que votar para que se apruebe eso? Alumnito, para que se apruebe eso, tendrían que votar 87 congresistas favorablemente y tendrían que hacerlo en 2 legislaturas sucesivas. Ahora, ¿qué pasa si no votan, si no hay 87 votos favorables y no ha sucedido en 2 legislaturas? ¿Ok? Si no ha pasado eso, alumnito, entonces, supongamos que votan menos de 87 votos. Votaron, qué sé yo, a favor de la nueva constitución, votaron votaron 80 nada más. 80 congresistas de los 130 votaron a favor. ¿Ok? Entonces, ¿se puede o no se puede, profesor, entonces seguir? Se puede. ¿Ok? Se puede, alumnito. Pero tiene que haber un referéndum. ¿Ok? Supongamos, a ver, no llegaste a los 87 votos, pero sí llegaste a los 80. Se puede todavía cambiar la constitución, pero tiene que haber mínimamente la mitad de congresistas que voten de los 130 a favor. Disculpa, la mitad de los congresistas más uno tienen que votar a favor de la constitución. O sea, 66 votos favorables, pero también se tiene que hacer uso de un referéndum. Como ya son menos congresistas que están a favor, entonces tiene que haber un referéndum. O sea, tiene que haber una consulta al pueblo. Pero ¿qué pasa, profesor, si son 87 votos o más de 87 votos que están a favor de la nueva constitución? Bueno, ya no se hace referéndum. Pero si hay menos de 87 y y más de 66, entonces sí se hace referéndum. O sea, al pueblo se le tiene que consultar si quiere o no quiere cambio de constitución. ¿Ok? Mira, explico de nuevo, porque yo sé que es un poco complejo manejar estos datos, pero se puede manejar. Recuerda, ¿una legislatura qué es? El tiempo de funcionamiento del Congreso. Muy bien, es el tiempo de funcionamiento de un Congreso. En un año, ¿cuántas legislaturas pueden haber? 2. 2 legislaturas, perfecto. Ahora,
O sea, en esas dos legislaturas se tienen que aprobar al menos la mayoría. Tiene que aprobar, sí o sí, la mayoría. Ahora, supongamos que de los 130 congresistas, no, lo explico de cero, mira, tiene que, para que se pueda aprobar, sí o sí tiene que haber a favor 2,3, disculpa, 2, fracción 3 congresistas, ¿ya? De los 130. O sea, 2 tercios de congresistas de los 130. ¿Y eso cuánto es, profesor? En datos, 87 votos mínimamente. Tiene que haber favorables para que se cambie la constitución. Pero también esos votos se tienen que mantener como mínimo en las dos legislaturas. ¿Ok? Como mínimo en las dos legislaturas tiene que haber. Si hay 87 votos o más de 87 votos, se aprueba automáticamente. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en la primera legislatura votan 90, ¿ya? ¿Ok? Votan 90, o sea, votan más de los que se requiere. Pero en la segunda legislatura votan solamente 60. Te pregunto, ¿se podrá seguir? Claro, sería la suma de ambas, ¿no? No. En las dos legislaturas tiene que haber como máximo 130 y como mínimo 87 votos. Entonces Ah, no ya. se puede seguir. O sea, en la primera legislatura sí pasó, dijo que hubo como 90 y en la segunda no, hubo menos 60. Entonces, Exacto. claro, Entonces no va a ser. Recontra no va. Pero supongamos ahora que haya en la primera legislatura, recuerda, en la primera legislatura tiene que haber mínimo 87 y máximo 130 votos a favor. En la segunda igual, mínimo 87 y máximo 130 a favor. Pero ahora supongamos que en la primera votación votaron 90 a favor y en la segunda votación votaron 70 a favor. Pregunto, ¿se podrá o no se podrá igualmente aprobar? Sí, profe, sí se puede. Sí se puede. ¿Y sabes por qué? Porque, ¿por qué? Porque también si segunda, en la segunda legislatura no son, si bien es cierto, no son más de 87, pero tampoco esos 70 que yo te estoy diciendo son menos de 66, ¿ok? Menos de 66 votos favorables. Entonces, si hay de 66 hasta 87 votos, todavía se puede continuar, pero como son menos de 87, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un referéndum. Al final de los votos favorables, tiene que aprobarse con referéndum esa constitución. O sea, el pueblo tendrá que decidir, tendrá que votar el pueblo para ver si quiere esa constitución o si no quiere esa constitución. Pero ahora supongamos que en la primera legislatura votaron 90 a favor y en la segunda legislatura votaron 90 a favor. Te pregunto, ¿habrá referéndum? Ya no, profe, porque son más, ya pasó más. sí, ya pasó. Exacto, ya pasó más. Entonces, eso es lo que quiero que entiendas, alumno. ¿Ya? Se va a ratificar con referéndum si son entre 66 a 87. Y se hace sin referéndum si son más de 87 hasta 130. ¿Ok? Y la pregunta de Sencico fue así. ¿Cuántos tendrían, de qué forma se aprueba una constitución? A ver, por acá tengo una pregunta, voy a buscarla para leerla, ¿ya? Para leerla, para que se entienda mejor la pregunta, porque no, la pregunta no es tan difícil en sí, ¿no? Pero es necesario saber. Ah, ya, mira. La pregunta era así. ¿La reforma constitucional del Perú se aprueba con qué? Y ahí la respuesta será, se aprueba con dos legislaturas y votación favorable. ¿Por qué te dice votación favorable? Porque tienen que haber, obviamente, los 87 votos favorables, ¿no?
o al menos los 66 votos favorables, dependiendo, ¿no? Pero no te dice acá, obviamente, no te dice el número total de congresistas, solamente te dice, la respuesta correcta era, ¿no? Dos legislaturas y votación favorable. Ya está. Porque igualmente tienen que pasar las dos legislaturas, pues, alumno. ¿Hasta ahí se comprendió? ¿O una explicación más? Profesor, entonces cuando se quiere aprobar, primeramente se hace sin un referéndum, ¿no? Y ya cuando ve que no se aprobó con los 87 votos favorables, Cuando no se llegó a los votos, ahí claro. recién sale el referéndum. Ya va. Pero si los votos fueran, por ejemplo, en las dos legislaturas, qué sé yo, 90 o 100 votos a favor, 100 votos favorables, se aprueba. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿O una vuelta más? ¿Qué dice la gente? No dice si se entendió. Una más, ya, está bien. Vamos a explicar una más. Porque sí, es complejo en sí. Como son cosas nuevas también, entonces se vuelve un poco complejo. La primera parte sí, pues no facilito. ¿Quiénes son los que cambian la constitución? Eso sí, bórrame por favor, Casey, esa pizarrita. Es fácil, ¿no? Sobre quién inicia la reforma constitucional. Bueno, facilito. Ya sabemos que son tres los que pueden cambiar la constitución. Ya está, facilito. Pero la otra parte sí, un poco más con la que es la con la que más se pena. Ahora, pregunto, ¿cuántos son las personas o cuántos son los elementos que pueden cambiar la constitución política del Perú? 3, el presidente Tres. de la y el pueblo. Muy bien. Uno, el presidente de la República. Dos, ¿quién será? Congreso, El Congreso de la República. Y el tercero, El el pueblo. pueblo. el pueblo. Perfecto. Pero estos tres, sí o sí, presente el presidente de la República, presente los congresistas, presente el pueblo, ¿quién lo tiene que aprobar sí o sí? El Congreso, profe. Muy bien, el Congreso lo tiene que aprobar sí o sí a los tres. ¿Ok? Si presente el presidente, así presente los congresistas, así presente el pueblo, sí o sí, igual quien lo tiene que aprobar es el Congreso. Pero el Congreso, te pregunto, ¿lo aprueba en qué? ¿En una legislatura, dos legislaturas o tres legislaturas favorables? Entre eligen. En dos legislaturas, ¿eh? En dos legislaturas. Ahora, dos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una legislatura? El periodo de funcionamiento del Congreso. Muy bien, es un periodo donde funciona el Congreso. ¿Y en un año cuántas legislaturas puede haber? Dos. Muy bien, en un año puede haber hasta dos legislaturas, ¿ok? Entonces también el cambio de constitución no es que va a ser rápido, demora también el cambio de constitución, ¿ok? Entonces, alumno, vuelvo a mencionarte que sí o sí igualmente el Congreso lo tiene que aprobar en dos legislaturas, no que en una legislatura, no. Tiene que aprobarse en dos legislaturas sí o sí, ¿ok? Ahora, supongamos que viene la primera legislatura. En esa primera legislatura, para que se autorice el cambio de constitución, tienen que votar favorablemente dos tercios de congresistas de los 130 congresistas que son. O sea, como mínimo tienen que votar 87 votos, o como mínimo tiene que haber 87 votos favorables de los congresistas. ¿Ok? Como mínimo. Pero como máximo, ¿cuántos votos puede haber? Como máximo, ¿cuántos votos puede haber favorables y que permitirán la aprobación de esta constitución? Muy bien, 130. Pero, ojo, este mínimo de 87 votos y máximo de 130 votos favorables tiene que mantenerse, ¿ok? Tiene que mantenerse en dos legislaturas sucesivas, o sea, en los dos periodos de funcionamiento de los congresistas, tiene que mantenerse, ¿ok? Profesor, ¿y qué pasa si hay menos de 87 votos? Bueno, supongamos que hay menos de 87 votos.
¿ya? Pero mínimo hay 66 votos a favor. Entre 66 votos y 87 votos a favor, todavía se puede hacer algo, ¿ok? Todavía se puede aprobar la Constitución. Profesor, pero menos de 66, 65, 64 votos a favor, no, ahí ya no se puede hacer nada. Pero entre 66 y 87 votos, sí se puede hacer algo todavía, ¿ya? Pero si está entre 66 y 87, por más que los congresistas lo aprueben, tiene que haber sí o sí ahí un referéndum, ¿ok? Explico más. La votación que es entre 66 y 87 tiene que ser de la mitad de los congresistas Se fue ese más audio, un congresista. profe. ¿Se fue el audio? ¿Se fue el audio? Sí, se escucha. Ahí así se escucha. Tuyo es, estimado Pariona. ¿Dónde estás? Listo, continúo. Muy bien. Entonces, como vuelvo a repetir, si bien es cierto, ya son menos de 87 votos, ¿todavía se puede hacer algo? Sí, pero tiene que haber como mínimo 66 votos a favor hasta 87 votos a favor. ¿Qué te dice el artículo 206? Te dice que al menos la mitad de los congresistas más uno tienen que haber aprobado, ¿ok? Profe, y de esa forma se cambia la constitución al menos con la mitad de los congresistas más uno, no, ¿ya? O sea, si bien es cierto, ya supongamos que tienes la mitad de los congresistas más uno mínimamente, ahora, como no has pasado de los 87 a más, ¿qué tiene que haber? Un referéndum. Tiene que haber sí o sí un referéndum. Y te pregunto, ¿qué es un referéndum? Consulta al pueblo con una votación. Exacto, se le tiene que consultar al pueblo, ¿ok? Y si el pueblo dice que sí, entonces recién viene la constitución. Por eso es que se dice que el cambio de constitución no es que sea de la noche a la mañana, ¿no? Va a demandar tiempo. Y por lo menos con esto que estamos viendo, hasta 2 años puede durar un cambio de constitución. Hasta ahí, alumnos, ¿se entendió? ¿Se entendió? Más o menos. Bueno, ya, queda en repaso, queda en repaso. Sí, es un poco complejo, pero con que hayas entendido la ilación del desarrollo, no hay problema. Ahora sí, Casey, vete, avanza una PPT más. Muy bien, bórrame todo ahí, por favor. Ahí está, al otro PPT, está bien. En el blanquito que estaba ahí, ponte. Listo, muy bien. A ver, vamos a hacer algunas preguntas sobre la última parte, ¿ok? La última parte que hemos visto. La tercera y cuarta parte que hemos visto. A ver, eh, como título vas a poner la Constitución Política de 1993, ¿ya? Ahí está. Ahí, ¿dónde sale? Ahí está, perfecto. Agrándolo un poquito más. O sea, no la letra, sino más bien en donde vas a escribir. Ese recuadrito que te ha salido, ensancha. Ahí está, perfecto. Más para la derecha, ensánchalo. Para la derecha. Ahí está. Bueno, ya se te salió. Listo, ahí está bien. Listo. El título pones ahí, la Constitución Política de 1993. Y vas anotando más o menos lo que yo voy a ir preguntando, ¿ya? A ver, ¿en qué gobierno nace esta actual Constitución peruana? ¿En qué o con qué presidente de la República se aprueba esta actual Constitución peruana?
Con el presidente Fujimori. Muy bien. Con el presidente conocido como Alberto Kenya Fujimori. Muy bien, ahí vas apuntando la estimada Casey. ¿Con qué presidente de la República se aprueba la Constitución? La actual Constitución. Muy bien. Ahí que respondes, Casey, Alberto Kenya Fujimori. Uy, hija, no seas secretaria, de verdad. Te recomiendo, no cojas secretaria. Esta, gracias, muy bien, Casey. Ahora sí. Segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿en qué coyuntura nace la Constitución? A ver, ¿en qué coyuntura nace la Constitución? La palabra coyuntura aquí significa, profe. Coyuntura significa situación Ah, actual. No, por ejemplo, yo digo, ¿cuál es la coyuntura del Perú? Me estoy refiriendo cuál es la situación actual del Perú. Y muchos dirán, bueno, profe, estamos en crisis, pues, ¿no? Bueno, ahorita, profe, se ha casado Mario Ibarra, no sé, otros me dirán cualquier cosa. Pero eso significa coyuntura, situación actual. Y yo he preguntado, ¿en qué coyuntura nace la Constitución? O sea, ¿en qué situación actual nació la Constitución? Muy bien, y ahí muchos responderán crisis política, pero el nombre técnico es en un gobierno de emergencia. Nace en un gobierno de emergencia. O sea, nació en un gobierno de crisis económica, política y social. yes. Muy bien. Pregunta número 3. La pregunta número 3 es, ¿qué forma de poder constituyente aprobó la Constitución? ¿Qué forma de poder constituyente aprobó la Constitución? Disculpa, ¿qué forma de poder constituyente creó la Constitución? Respuesta. ¿El Congreso? No, si tú responderías esto, yo te jalo, te lo aseguro, te jalo. Muy bien, muy bien. El Congreso No he escuchado bien, Constituyente. profe, porque el señal está un poco pésimo por acá. No te preocupes, Pariona. La pregunta era, ¿El ¿qué señor? forma de poder constituyente creó la Constitución? Primero que nada, ¿qué es un poder constituyente? Espérate, Casey, nadie se ha dicho eso, Casey, no te aceleres. El poder constituyente es a ver, es de los Te ayudo con la primera palabra. Es ministros. una institución. el- No. Es una Son institución que se encarga de qué? elaborar la Constitución. Nada. Muy bien. Está bien, está bien. Una, un poder constituyente es una institución que se encarga de crear una constitución. Perfecto. ¿Cuántas formas de poder constituyente existen? O sea, ¿cuántas instituciones existen que crean una constitución? Todo, profe. Dos. ¿Cómo se llama la primera? Congreso Constituyente y Asamblea Constituyente. Muy bien. En este caso, para la Constitución de 1993, ¿qué forma de poder constituyente lo creó? ¿Un Congreso Constituyente o una Asamblea Constituyente? Una asamblea constituyente. Congreso No, un Congreso Constituyente, ¿ok? Un Congreso Constituyente. Pero Democrático, ellos profe. ¿Cómo? Democrático, Congreso Constituyente Democrático. O sea, fue un Congreso Constituyente, en eso todos estamos de acuerdo, pero ¿cómo le pusieron de denominación? Congreso Constituyente Democrático. ¿Cuántos integrantes habían ahí? 80. Muy bien, 80 integrantes. Otra última pregunta, ahí mismo, ahí mismito en la 3.
¿quién fue el presidente de este Congreso Constituyente? O sea, ¿quién fue el presidente Jaime encargado? Yoshiyama. Muy bien. El señor Jaime Yoshiyama Tanaka. Tanaka, no Yoshiyama Tanaka. Yoshiyama, No, como Tanaka, sí, sí. Fujimori, por si acaso. Jaime Yoshiyama Tanaka, muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. A ver, pregunta última pregunta. ¿Qué es un referéndum? Referendo es el voto del pueblo, que sí o no. Ya, muy bien, en realidad está bien, es un resumen bastante práctico, ¿no? Pero si queremos responder a sencillo, un poco como que te va a querer María, pero básicamente es lo que tú has dicho, ¿no? Es una forma de consulta al pueblo, diremos, ¿no? Ese es un referéndum, es una forma de consulta al pueblo, ¿mediante qué? Una votación ¿Mediante qué? popular. Muy bien, mediante una votación popular. ¿Y sobre qué se va a votar? Sobre dos cosas, dijimos. La primera, Una sobre ley, Una ley. sobre una ley, muy bien, o sobre, un asunto importante del Estado. muy bien, o sobre asuntos importantes del Estado. Eso ha sido pregunta de examen de admisión. Muy bien, alumnos, nos estamos quedando ahí. Por favor, pasen a su receso para que puedan ingresar a su otra clase. Cuídense mucho, bendiciones a todos, espero que ha sido la clase favorable. La otra clase hay preguntas sobre este tema, ¿sí? Nada más que decir, ¿verdad, muchachos? No hay preguntas, nada más, ¿no? Disculpe, el domingo pasado no pude asistir. Está muy bien. Luego, Estuve bendiciones. ¿Me escucha? Chao, 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 chao. ¿Qué hice? Un favor. Lo conviertes a PDF, pues, por favor. Gracias. ¿Qué? ¿Qué dijo?